La santidad. Importante que la iglesia y usted, querido oyente, entiendan la importancia de la santidad. Esa santidad en la vida de un cristiano. Pero es de suma importancia entender qué es la santidad, en qué consiste y cómo se puede alcanzar. Porque por muchos años se ha confundido la santidad con la santurronería. A veces he escuchado y hasta predicadores que dicen, no, mire, Dios va a tener misericordia porque Él sabe que somos humanos y podemos pecar. ¿Y de dónde es esa doctrina? Claro, o sea, el cristiano puede, puede caer. Dios dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque el cristiano puede caer. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, y si acaso pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, es una realidad. Nadie de nosotros está eximido de pronto equivocarse hablando de pecado. Algunos creen que pecado es igual a equivocarse, entonces, no me equivoqué, no, pecaste. Y entonces ahí se amarra el concepto de que Dios tendrá misericordia, o sea, que al cielo van a entrar pecadores. No, no, es que Dios el día del juicio va a perdonar los pecados y la Biblia habla muy claro de la santidad, dice que Dios no puede ver el agravio, no lo puede ver. Dios dice, Juan 9, que Dios no oye al pecador. En fin, son muchos los textos que hablan acerca de la santidad y es muy importante entonces saberlo. La Biblia habla profusamente de la razonabilidad. Usted puede ver en 1 Juan 2:3, 1 Pedro 3:15, Juan 20:29, Hechos 17:11, 1 Juan 4:1 y Gálatas 1:8, Segunda de Juan 9:11. Sí, habla de, tenemos que tener los cinco sentidos, el cerebro, en la razonabilidad para entender el juicio de Dios y el propósito de Dios. Debemos estudiar y meditar diligentemente en su palabra. Segunda Timoteo 2:15 lo dice. Josué 1:7, Juan 8:31, Salmo 1:1, Salmo 119:11. Sí, o sea, no quiero leer todos estos textos pues para no atafagar el estudio, pero usted puede tomar su Biblia y leerlos. La falta de conocimiento de las escrituras, no la falta de una experiencia emocional, ojo. La falta de conocimiento de las escrituras es la causa de que mucha gente esté en el error, porque la gente cree que Dios me acepta y acepta lo que yo le diga sin importar lo que esté pensando. Veamos algunos de los textos que he mencionado, básicamente uno de ellos, y entonces podemos ver 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Como les decía, pueden leer el resto de los textos y se van a dar cuenta que lo que Dios, nuestro Señor, el Espíritu Santo, demanda de nosotros es que tenemos que estar apegados a su palabra, ¿sí? Y Juan, capítulo 8 verso 31 en el mismo sentido, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso la falta de conocimiento de las escrituras es la causa para que mucha gente se pierda. Mucha gente anda en el error, hasta de buena fe, ¿sí? Como dice Romanos capítulo 10 verso 1 en adelante. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La Biblia es demasiado clara. Celo de Dios, ¿qué es? Ay, yo creo en Dios, yo daría la vida por Dios, a mí me gusta mucho Dios. No, pero no va a congregar. No, yo no me voy a bautizar. No, yo creo que el diezmo es bendición. No conforme a ciencia. No de tener muy claro qué es lo que Dios demanda de nosotros. Por ejemplo, hay pasajes que hay que estudiar muy bien.
Esta base de entendimiento de la palabra de Dios es fundamental para poder entonces uno entender cuál es el propósito de Dios. Entonces la base de la santidad es a veces también es la base de la santurronería, que es el tema que estoy tratando de decir. La santidad es igual a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la santurronería? Pues dar la apariencia de que estoy guardando la palabra de Dios, pero sin ciencia. Primero Juan 2:15 dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ah, sí ve, usted no puede oír música mundana. Usted no puede vestir esa ropa moderna. No, no estoy hablando de desnudez, no estoy hablando de ropa cortica o falta de tela, no. A veces la santurronería hace que entonces yo no puedo oír sino disque música gospel, ¿sí? Usar una falda por debajo del tobillo. En una época de mi fe, yo oía a hermanos y hermanas casi con 1 metro en la mano mirando a las hermanas que entraban a la iglesia a ver si tenían la medida que ellas habían establecido para la falda. Y también decían que el pelo de la mujer tenía que tener cierta largura. Y esos son los pentecostales. Pero mientras tomaban las medidas, se les salía una que otra grosería. Eso es santurronería. Eso no es santidad. Santidad es entender la palabra de Dios y aplicarla de manera correcta, como está escrita. Y para eso tengo que ver muchas reglas gramaticales. ¿Quién escribió? ¿A quién escribió? ¿En qué época le escribió? ¿Cuál era el contexto histórico? No como alguno, o sea, el otro extremo es como alguien me respondió algún día. No, es que la Biblia hay que modernizarla y hay que aplicarla en la época actual. La Biblia tiene una maravilla de perfección. Es que lleva 2000 años y sigue estando vigente y no tengo que cambiarle nada. Cuando dice no ames al mundo, es aquellas cosas que me apartan de Dios. Si alguno ama al mundo, amo mucho mi trabajo, más que a Dios, por eso no me puedo congregar. Amo mucho más las relaciones sociales y por eso no tengo comunión con mis hermanos de la iglesia. El amor del Padre no está en él, no está en él. Romanos 12:2 dice, no os conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 para mí es un texto que es como la clave de una caja fuerte. Cuando yo entiendo este texto, dice, Dios me puede transformar, transformará mi mente y me va a renovar mi entendimiento. O sea, estamos hablando de inteligencia para que usted compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Agradable a quién? A Él. En alguna oportunidad, hablando acerca del divorcio y segundas nupcias, una hermana, pues muy querida, muy amable, con mucha santidad, quiso corregirnos y decía, usted está enseñando mal sobre el matrimonio. Mire, de acuerdo con lo que dice la Biblia, decía ella, y empezó a citarnos textos de la creación, de Abraham, del diezmo. Y dije, pero hermana, lleguemos al punto. Sí, el que queda solo no se puede volver a casar. ¿Cómo así, hermano? ¿Usted dónde saca eso? ¿No? Esa fue mi decisión. Cuando mi marido se fue, esa fue mi decisión, quedarme sola en él, porque ahora mi marido es Cristo. Hermana, puede que usted tenga razón, pero vamos a verlo en la Biblia. Veamos a ver qué dice la Biblia acerca de qué pasa cuando la persona, ¿sí? es, es víctima de un adulterio y el marido se va y se casa con otra. ¿Cuál es la condición de la persona que queda bajo esa condición? ¿Qué dice Dios? Estudiémoslo. Y es la invitación que yo le hago a todo el mundo frente a temas controversiales. Estudiémoslo. Dios nos va a dar la salida. Pero entonces la santurronería es, yo decidí quedarme, como decía alguien, con los hábitos. Otros los cuelgan, ¿sí? Y entonces mi percepción acerca de lo que es santidad hace que yo esté por encima de Dios, porque entonces ahora la doctrina es la que yo quiero practicar, no la que Dios dice. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, claro. ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Pero atención, si usted lo invitan a comer carne, cómasela. Y no piense porque entonces ahora viene la Semana Santa, usted no puede comer carne. Eso es santurronería, que Dios que dijo, Dios no prohibió comer nada, excepto sangre. Pero qué feo cuando alguien quiere imponer a la iglesia, por ejemplo, que para orar todos se tienen que parar, o arrodillar, o que los hombres a un lado y las mujeres a otro lado, o que la falda en las mujeres tiene que tener una medida, etcétera. O sea, santurronería. Efesios 4:23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Conforme a qué debemos renovar el espíritu de nuestra mente? ¿Conforme a qué? ¿Conforme a mi percepción, a mi gusto? ¿Conforme a lo que piensa tu pastor? ¿O conforme a lo que piensa Dios? No, no se trata de actuar a la loca. La santidad no es según hombres, sino según Dios. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El nuevo hombre de quien debemos revestirnos es el creado según Dios en él, o sea, transformado. Después de que nos bautizamos a través del conocimiento de la Biblia, nosotros vamos siendo según Él, según Dios. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? Ah, viendo entonces televisión a toda hora llenándonos de imágenes grotescas. Recuerden que ahora con los comerciales para vender un lápiz muestran una mujer desnuda, para vender una silla de escritorio entonces muestran un hombre de pelo en pecho. ¿Cómo? Pero a la vez entonces la gente dice, esta es la caja del diablo y tienen que botarla a la basura. Venga, en la televisión hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Qué debo dejar de hacer? Pues aquello que afecta a mi posibilidad de salvación, aquello que me genere un riesgo a mi vida espiritual. Entonces llegó un programa que no tiene imágenes buenas, pues lo cambio. Programas naturales, científicos, programas de cocina. No, la santurronería dice cero televisión, porque eso es del diablo. ¿Sí? El celular. Uy, el celular se volvió un tema gravísimo para la sociedad. Pero el celular también es el aparato con que trabajamos, con que nos comunicamos con nuestra familia, con que, por ejemplo, yo tengo nietos en Australia, es la forma en que puedo ver mis nietos, semejante lejura. Entonces, aquellas iglesias o aquellos pastores o predicadores que dicen, boten el celular porque eso es del demonio, pues estamos en santurronería, no en santidad. Dios dice que es bueno que aquellos que tienen ejercitados bien los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, a eso nos quiere llevar Dios, a la perfección. Cuando una vez a Jesús los escribas y fariseos dijeron, este come con pecadores, y sí, estaba comiendo con pecadores, con publicanos, recaudadores de impuestos y con pecadores. ¿Y él qué dijo? Dio tres ejemplos: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, donde está diciendo, yo voy y busco al pecador, porque el pecador es el que tiene necesidad. Los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Y dijo Jesús, yo he venido a los enfermos. Entonces, no se junte con pecadores. No, no, Dios lo que dice es, vaya y rescate a los pecadores. Entonces, ser santo es dejar de escuchar música pues del mundo, o es santurronería. No. ¿Cómo nos dicen a veces los pastores evangélicos, ¿no? Realiza un pacto de fe con tu Dios, dona tu casa a la iglesia y salva tu alma? Eso es santurronería, porque hay gente que lo hace, hay gente que le entrega al pastor todo, el diezmo, las ofrendas, las primicias, todas las cosas, y creen que por hacer eso van a llegar al cielo. La pregunta, siguiendo mandamientos y doctrinas de hombres, Dios no dice que verifiquemos. La justicia y la santidad de la verdad es en Jesucristo, es en su palabra. Por eso Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, según Dios. Y el verso 23 lo dice muy claro, cambiando nuestra forma de pensar es como nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios.
pero no cambiando nuestra forma de pensar por la forma de pensar de un hombre, sino conforme al nuevo hombre, a los que somos, hemos sido transformados en el discernimiento del bien y del mal. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques de conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. No, no se sometan a preceptos de santurronería, no maneje, no guste. Yo el otro día decía casualmente una hermana que hablaba sobre la música es hermosa, la música clásica, las baladas. Hay música también perversa, todos lo sabemos. Yo no oigo música. En Cali hace muchos años, los buses públicos normalmente llevaban un equipo de sonido a todo volumen con música de toda clase. Y entonces le pregunté, hermana, ¿usted coge bus? Ay, sí, yo cojo aquí le llamaba el blanco y negro. Ah, muy bueno. Y cuando coge bus, el chofer está con esa música a todo volumen. Me dijo, ay, sí, muchas veces más canciones. Le dije, entonces, ¿para qué coge el bus? ¿No dice Dios que usted se aleje del mundo? No, pero entonces, ¿cómo llego a mi casa? Le venga, ¿al fin qué? ¿Al fin qué? Cuando Dios dice, cuando Dios dice que nos alejemos de las cosas del mundo, es aquellas cosas que me hacen daño. Usted necesita coger un transporte. Y a veces el personaje pone música y a veces esa música es grotesca. Entonces usted aísla su mente de la música grotesca, pero coge su transporte sin ningún problema, sin ninguna afectación moral o sentimental o espiritual, porque es el medio de transporte que hay. Ahora, cuando tenga carro o cuando tenga moto, pues dejará de coger bus, pero no se angustie, o sea, en pocas palabras, deje la santurronería, porque ese tema de ni gustes ni aun toques de conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres es lo que hace que el cristiano o quien quiera seguir a Cristo huya, porque entonces le ponemos una barrera como si fuéramos una especie en vía de extinción. El Señor dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mundo. La libertad, la libertad del cristiano, denota en primer lugar libertad de actuar y a continuación la autoridad para actuar. La autoridad significa el derecho, como dice 1 Corintios 8:9, esta libertad vuestra, o alternativamente este derecho que afirmáis, yo tengo la libertad de escoger la vida o la muerte, lo del mundo o lo espiritual. Y en ese trasegar por esta vida, obviamente me voy a encontrar con circunstancias que pueden afectar mi santidad. Yo las desecho, pero me puedo encontrar con también circunstancias del mundo muy bonitas, la naturaleza, los mares, los ríos, la música, la gente bonita, la bonita pues espiritualmente hablando, humanamente hablando, la misericordia, todas esas cosas son parte necesaria para el ser humano, pero la santurronería no cabe en la relación con Dios. De hecho, los fariseos y saduceos y los escribas eran unos santurrones a morir, decían guardar la ley, pero ¿qué dijo Dios? Para nada, ¿sí? 1 Corintios 10:29 dice, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Esa conciencia de otro a veces es santurronería. Entonces todos quieren que al momento de orar nos arrodillemos. Todos quieren que al momento de cantar nos paremos. No, es que es más santo para cantar parado que sentado. Yo he conocido hermanas que no se paran porque tienen problemas de rodilla. Bueno, hay otros que tienen problemas de espíritu, ¿no? Y prefieren quedarse sentados. Para mí, a mí me gusta cantar parado, porque creo que me sale mejor mi alabanza. Pero no critico al que está sentado, o el que ora sentado, yo oro parado, o lo contrario, ¿sí? La conciencia de un hermano no es el criterio para otro cristiano. El criterio para otro cristiano es la palabra de Dios. Cada cristiano tiene su propia conciencia. Usted debe respetarla. Y ese cristiano debe ir de acuerdo con ella. Porque acuérdense que cuando alguien dice que comer carne es pecado y come, pues está pecando, es lo que dice Dios. Pero comer carne no es pecado. Entonces no obligue a otro porque usted no quiere comer carne a que no debe comer carne, que todo el mundo, toda la iglesia sea vegetariano. Eso es santurronería. La libertad de un cristiano no está sujeta a los escrúpulos, dudas u opiniones de otro cristiano. Yo no puedo afectar su conciencia, eso sí, pero tengo que enseñarle.
a que salga esa postración espiritual. Ningún hermano tiene derecho a exaltar su propia conciencia sobre la conciencia de otros cristianos, prohibiendo que ellos hagan lo que la conciencia de ellos les permite, simplemente porque la conciencia del otro lo prohíbe. A Jesús le criticaron que sus discípulos no se lavaban las manos, ¿se acuerdan? Ay, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Mateo 15, 1 al 25 nos cuenta la historia. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Quebrantan qué? La tradición de los ancianos, no la palabra de Dios, no la ley de Moisés. ¿Por qué la quebrantan? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Pero Jesús, ¿qué dijo? Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ustedes cambiaron una cosa por la otra. Dios mandó a honrar a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a la madre muere irreversiblemente. Tremendo, tremendo. Santurronería. La hermana que se escandaliza porque algunos trabajan el domingo y no van a la iglesia hasta que ella le toca trabajar. O sea, no estoy hablando que sea bueno, pues, y si usted, o sea, que todos podemos conseguir trabajo el domingo. No, el domingo es del Señor. Pero a veces no tenemos la paciencia suficiente para que el hermano de pronto entienda o consiga un nuevo trabajo y le apoyemos porque él quiere asistir, pero pues por condiciones económicas no puede. Y hay personas que han dejado su trabajo para congregarse y Dios les responde. Al principio es duro, pero entonces la hermana que critica eso y lo ve como una cosa desastrosa y mejor dicho, y está pecando y se va a ir para el infierno, y cuando le toca trabajar a ella entonces no viene, o cuando le llega visita no viene. O lo que decía ahorita, anda con un metro midiendo las faldas de las hermanas. Santurronería, santurronería. En Mateo 12:1, recuerden que aparece la historia cuando a Jesús lo criticaron porque recogían espinas para comer el día de reposo. Usted puede leerlo. Jesús iba por los sembrados en un día de reposo, a un sábado, y los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espinas y a comer. Y los fariseos, los de siempre, los santurrones de siempre, dijeron, "Ay, tus discípulos hacen lo que no es lícito, hacer el día de reposo." Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tenían hambre, trabajando para el Señor no habían podido y no estaban dejando de guardar el día de reposo, fueron a comer lo que había a la mano, como David lo hizo. Entonces hay circunstancias. El otro día me acuerdo mucho que llegó mucha más gente y no había las suficientes copas servidas con el jugo de uva para todas las personas. Y entonces entre los hermanitos empezaron a partirse de a mitad, los esposos cogíamos una copa para los dos. Y entonces salió el santurrón o la santurrona y dijo, eso es desorden, eso es pecado. ¿Todos tomamos la cena? Sí. ¿Cuál es el problema? No, pues que eso es desorden. Venga, fue una circunstancia que se presentó. Me acuerdo mucho de una hermana muy querida que hacía el aseo y ponía las sillas de una manera y llegaba otra y se las desacomodaba porque es que eso era desorden y la pobre hermana que hacía el aseo lloraba diciendo, yo hice mal, pequé, es que mire, me hicieron sentir mal y me tocó intervenir a decirle, mire, las sillas así o asá no tienen ningún problema. Eso es santurronería. Total. Y entonces dicen es que Dios no es un Dios de orden. Sí, el orden suyo, no el orden de Dios. 1 Corintios 8:7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Cuál es el deber del hermano débil? Estar plenamente convencido en su propia mente. Debe hacer lo que él cree que es santo para el Señor, pero él, ¿sí? Romanos 14:6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo a aquellos que tenían ciertas prácticas? Y era decir, mire, él se congrega el domingo, pero el sábado tiene
una condición especial en su mente y quiere guardarse el sábado. Problema de él. Él está guardando el domingo, pero si él considera que el sábado es correcto, pues se separa para Dios, es su conciencia, pero no puedo obligar que todos hagan eso mismo. Estoy poniendo un ejemplo. Por eso Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al creado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un paréntesis. La gente utiliza este texto para decir que no podemos juzgar. No, Dios dice que sí juzguemos con justo juicio. Dios dice que cojamos los elementos que tenemos a nuestro alrededor para generar un juicio y poder hablar con el hermano. Pero algunos se rasgan las vestiduras diciendo, usted no me puede juzgar porque me vio con dos cervezas en la mano y con unas muchachas y está diciendo que yo estoy pecando. Porque Dios dice que no juzgues. No, no, es una manipulación. Eso es santurronería. Eso es santurronería. Está mal. Lo que está diciendo aquí Dios es que algunos es vegetariano, porque considera que matar animales, pues no está bien, ¿sí? Y prefiere ser vegetariano. No puede imponerle eso a los demás. Y yo no me puedo burlar del vegetariano, porque es su decisión. ¿Qué es la santurronería entonces? La cualidad de santurrón, y santurrón es alguien exagerado en los actos de devoción, o bien un hipócrita que aparenta ser devoto. 1 Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, podrán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esos que se van de rodillas hacia un santuario en Semana Santa, santurronería. Esos que dicen que durante esa semana no podemos comer carne, santurronería. Esos que se ponen a cargar muñecos, santurronería. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios, eso no lo manda Dios. Hebreos 13 nos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y el texto famoso, Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Para ellos es muy importante las costumbres. Para ellos es muy importante tratar de que todos los demás hagan mi voluntad para con eso sentirme yo bien. Sus creencias, sus mandamientos están por encima de la voluntad de Dios. A veces como son mandamientos tan duros, nadie puede cumplirlos y entonces se convierten en hipócritas. Por eso Dios dice que con labios me honran. Por eso la solución, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El santurrón es alguien exagerado en los actos de devoción, o un hipócrita que aparenta ser muy devoto y no lo es. Recuerden, debemos enseñar que hagamos la voluntad de Dios tal cual la manda y verificada en la Biblia, no cosas que parecen ser santas, parecen ser de alguna reputación, de duro trato con el cuerpo y que no tienen nada que ver con Dios, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Gálatas 2:16. El espíritu, nuestro espíritu proviene de Dios, proviene de la palabra. Cuando un creyente tiene mente sin conocimiento de lo que es la verdadera santidad, vive en un espíritu de temor, vive en esclavitud y no tiene la verdad. La verdadera santidad es aquello que viene de Dios, de sus mandamientos, ¿sí? Antes nosotros éramos extraños, éramos ajenos a las promesas, hoy ya lo somos. Recuerden, usted es sal, usted es luz y la sal
Sal a la comida, le da un grato sabor. Y la luz hace resplandecer sobre la oscuridad. Usted debe ser luz para el mundo. Luz conforme a Dios, no conforme a sus propios deseos. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un creyente que vive en santidad es aquel que tiene la suficiente sabiduría y amor, que no intenta ser irreprensible por temor a un castigo, sino porque ama a Dios, porque ama al prójimo, porque se ama a sí mismo. No nos dejamos dominar por nada. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Me es lícito ver televisión, pero en la televisión hay cosas que no convienen. Me es lícito oír música, pero hay música que no conviene, porque no todo me edifica. Busque cosas que le edifiquen, busque cosas que le acerquen a Dios y rompa esas cadenas con los santurrones. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El reino de los cielos no consiste en comida y bebida, ni en el largo de la falda, ni en el cabello, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios demanda, ¿sí? El dominio propio es el fruto de la santidad. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice 2 Timoteo 1:7, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios dice que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos a otros, como también Dios nos perdonó. Cuando usted va a hacer algo inadecuado, su espíritu le contrista, le dice qué debemos hacer. Es la famosa conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es aquello que se nutre por la palabra de Dios, por la bondad, por la fe, por la verdad. ¿Sí? En fin, Dios dice que nadie os juzgue en comida o bebida, que un santurrón no afecte mi vida espiritual. ¿Sí? Ni en días de fiesta ni en lunas nuevas. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie lo prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por la propia mente carnal. Sálgase de eso. No, no siga cayendo en esas actitudes que parecen no santas, ¿sí? O muy santas, perdón, ¿sí? Colosenses 2:16 al 23, sobre todo el verso 22, de inconformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Efectivamente, la santidad es lo mismo que sabiduría, y la sabiduría proviene de la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Y yo puedo corroborar mi actitud piadosa con lo que dice la Biblia. Lo que no puedo hacer es coger a un santurrón y pasarlo por la Biblia, porque no pasa. Santo, entonces, es ser amado, no es ser un santurrón, no es ser un religiosote. Ser santo es sinónimo de sabio, que maneja su vida como una balanza, con un equilibrio. Eso es ser santo. Quien actúa con sabiduría será una persona reconocida, respetada, que su prójimo lo mira con admiración. Pero aquel que es santurrón será mirado con una mirada de pregunta, de inquietudes. Y lo más grave es que esa santurronería no lo va a llevar al cielo. Nosotros hablamos con sabiduría de Dios y sabemos sus misterios. No es una sabiduría oculta, no, es algo que Dios nos entregó. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo cual no es santurronería. Mediten en esto, que tengan un bonito día.